El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha participado este domingo en un acto de su partido para abordar la ley de vivienda en nuestro país. En su intervención ha aprovechado para hablar de las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Ha señalado que la comunidad se juega una transición política y lanza un mensaje al Partido Popular. Y quería dejar muy claro que el asunto de la vivienda es algo que va mucho más allá del debate que estamos teniendo en el Gobierno. Es evidente el debate que tenemos, un debate sobre si hay que cumplir el acuerdo que firmamos ante la ciudadanía y, por lo tanto, tomar partido por la parte más débil de la relación social que implica encarar el derecho a una vivienda, si vamos a cumplir el acuerdo firmado y, por lo tanto, ponernos del lado de los inquilinos, ponernos del lado de quien tiene que pagar un alquiler para vivir, o si, por el contrario, se va a apostar por una fórmula de favorecer a los grandes propietarios para intentar así bajar el alquiler. Vuelvo a dejarlo muy claro, pacta sunt servanda, lo que hemos firmado frente a la ciudadanía es ley, hay cosas que nosotros no podemos exigir porque somos una fuerza política modesta, pero lo que firmamos el presidente del Gobierno y yo frente a toda la ciudadanía de este país es ley y se tiene que cumplir, y no solamente porque tengamos razón, sino porque hay una correlación parlamentaria en el Congreso de los Diputados que va a hacer que vayamos a ganar este debate y que se vaya a cumplir el acuerdo y que, por lo tanto, vaya a haber una ley de vivienda que se ponga del lado de la parte más débil, de la gente que tiene que pagar un alquiler, para que esos alquileres efectivamente bajen. Pero este debate, el debate sobre la vivienda y sobre lo que representa la regulación de los alquileres, no solo es un debate de gobierno, no solamente es, digamos, un momento puntual en la andadura del gobierno de coalición, sino que es un debate de país. Es un debate que nos sirve para entender la historia de la estructura económica de España en las últimas décadas. El modelo español, lo que algunos llamaron de manera un poco precipitada el milagro español, la vía española al crecimiento, un modelo de país fundamentado en apostar por la construcción sin ningún tipo de control y construir más viviendas que en muchos países europeos, fue un modelo que hizo mucho daño a nuestra estructura económica y que en las situaciones de crisis revela sus vulnerabilidades. Hablar de regular los alquileres, hablar del derecho a la vivienda, es entrar en una de las claves fundamentales para entender cómo se han formado las oligarquías en España, qué modelo económico se ha construido y cómo esas oligarquías están atrincherándose para defender sus privilegios, que son exactamente lo contrario al interés general. Hablar de vivienda en España, y tenéis que entender que por eso está generando tantos nervios este debate, es hablar de la historia de la corrupción. Para entender la corrupción en España, que no es un problema de manzanas podridas en los diferentes gobiernos, sino una manera de gobernar, una manera de entender la contratación pública y la financiación de partidos, hay que comprender lo que significa la construcción. Cuando vemos los papeles de Bárcenas y vemos que los principales financiadores del Partido Popular de manera ilegal eran constructores, todo el mundo entiende que no financiaban al Partido Popular por razones ideológicas, sino que estaban invirtiendo para obtener de los poderes públicos, a través de prácticas corruptas y mafiosas, beneficios que hicieron mucho daño a nuestro país en términos económicos. Hablar de vivienda, hablar de regular el mercado del alquiler, es hablar de la única manera de revertir una estructura económica y política corrupta. Por eso hay algunos que están tan nerviosos. En tercer lugar, hablar de vivienda es también hablar de cómo se ha construido la estructura de poder mediático en España. Yo no sé si algunos pudisteis escuchar la intervención que hice en el Congreso de los Diputados a propósito de una interpelación que hacía Ciudadanos, cómo las televisiones, todas sin excepción, cortaron la parte en la que señalaba que en la estructura accionarial de los principales grupos mediáticos españoles hay fondos de inversión y hay patronales inmobiliarias. Hasta un punto absolutamente escandaloso. El vicepresidente del Gobierno está diciendo en el Congreso, oiga, que los dueños de A3 Media, que los dueños de Mediaset, que los dueños de Prisa son fondos de inversión muy interesados en que no se regule el mercado del alquiler. Ustedes podrán criticar nuestra opinión y lo que estamos diciendo, pero ¿por qué lo cortan? ¿Por qué lo censuran? Porque lo que se está jugando en este país es enormemente importante. Se está jugando quién manda y tener la posibilidad de que la democracia en este país no sea un conjunto de declaraciones de buenas intenciones, sino que sea un compromiso con la ley y con la Constitución. Y en último lugar, lo que significa hablar de vivienda
es encarar la transición que estamos viviendo. Nuestro país está viviendo una transición en la que ya ha cambiado el modelo de partidos, una transición en la que ya se han revelado como ineficaces las maneras de organizar la economía, el desarrollo y el crecimiento de España, y donde hay sectores oligárquicos que van a estar dispuestos a hacer lo que sea para que esa transición no camine en una dirección, no diría ya progresista, sino simplemente respetuosa con la ley y respetuosa con la Constitución. Algunos que dicen comunismo-libertad entienden la libertad como su libertad para robar, su libertad para cobrar alquileres abusivos o su libertad para regalar vivienda pública a fondos buitres. Y a estos lo que le tenemos que decir es algo muy sencillo. Le tenemos que decir Constitución. Constitución española. Hay un artículo que molesta a algunos de los que de manera desvergonzada se autocalifican a sí mismos como constitucionalistas. Artículo 47. A toda la gente que nos esté viendo yo le pediría que leyera este artículo. Artículo 47 de la Constitución española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Tienen derecho, un derecho. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. La Constitución dice que es obligación de los poderes públicos hacer que la vivienda sea un derecho. Regulando, la Constitución dice regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. En este país, las oligarquías y sus partidos políticos odian este artículo de la Constitución. Lo consideran un artículo comunista, que les gustaría que no existiera. Bueno, esto dice la Constitución española. Frente a los que quieren incumplir la ley, frente a los que quieren incumplir la Constitución, frente a los que querrían que la vivienda solo fuera un bien de mercado, hay que decirle, mire usted, esto dice la Constitución española. Pero el drama es que este artículo no se cumple. El artículo 47 de la Constitución española no se cumple. Y esos que utilizan la Constitución como un ladrillo para arrojárselo a la gente están contentísimos de que esa Constitución que presumen de defender, porque dicen nosotros somos constitucionalistas, pues no se cumple el artículo 47, no quieren que se cumpla. Y la prueba de que no se cumple es la situación de emergencia habitacional que hay en España. Y no se cumple porque en este país se apostó de manera flagrante por incumplir este artículo, para proteger un modelo económico que se reveló enormemente eficaz, un modelo económico rentista. Aquí de lo que se trataba no era de promover que los emprendedores generaran empleo, sino básicamente de proteger una estructura económica de rentistas, de rentas. Y por eso no se apostó por un modelo de eficacia económica que creara empleo, que creara incentivos para los emprendedores, sino que se apostó básicamente por seguir untando a los que no producen nada y solamente viven de sus rentas. Un circuito puramente especulativo, para que todo el mundo lo entienda. En un ejemplo muy obvio. ¿Qué es lo que pasa si una persona tiene que pagar un alquiler muy alto? ¿En qué beneficia eso a la economía española? Cada euro que una familia tiene que pagar a un alquiler abusivo es un euro que no se gasta en la panadería, es un euro que no se gasta en el bar, es un euro que no va al consumo, que es una de las claves de funcionamiento de una sociedad de mercado. Manda narices que los que hablan de comunismo, en realidad, los que está tratando de impedir es que una sociedad de consumo funcione. ¿Qué beneficio social crea que los grandes propietarios cobren alquileres abusivos? ¿Qué garantía tenemos de que esos recursos se van a invertir después? Ninguno. Con un sistema de regulación de los alquileres, lo que se consigue es que los negocios de los emprendedores que crean empleo funcionen muchísimo mejor. En España, un modelo que ha apostado por construir de manera absurda vivienda y no ha regulado el mercado del alquiler, no solamente ha generado una enorme violencia social sobre la ciudadanía que tiene que dedicar porcentajes altísimos de su salario para pagar el alquiler, ha sido absurdamente ineficaz en términos económicos. Algunos datos. En la década de los 2000, en España, construimos más vivienda que Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia juntas. El dato es impresionante. Cabría pensar que entonces pues los alquileres o los precios de la vivienda en España son muy baratos, ¿no? Porque si se ha generado tanto, si se ha construido tanto, pues resulta que no,
que cuando llegó la crisis de 2008 nos encontramos con cientos de miles, con millones de desahucios, de familias que no podían pagar una hipoteca. Y nos encontramos con que al tiempo que se producían esos desahucios había 3,4 millones de viviendas vacías en España. ¿Quién puede afirmar que esto sea eficiencia económica? ¿Quién puede afirmar que esto es racionalidad? ¿Quién puede afirmar que esto es una gestión sensata de los poderes públicos? ¿Quién se estaba beneficiando de estos grandes constructores que untaban a los partidos políticos, fundamentalmente al Partido Popular, para que utilizaran las instituciones, para que ellos siguieran ganando dinero, robando la posibilidad de que los emprendedores que generan empleo y condiciones mucho más sensatas para el desarrollo económico jugaran su papel? Pero la cosa no termina aquí. En 2018, cuando empezábamos a salir de la crisis, se vuelven a imponer las voces que dicen que la clave para el desarrollo económico de España es seguir construyendo vivienda. Y se construyen 100.000 viviendas en un solo año. Ese mecanismo liberal según el cual tú aumentas la oferta y bajas los precios. ¿Bajaron los precios de los alquileres en España? No. Entre 2015 y 2020 los alquileres no solo no se redujeron, sino que aumentaron más de un 50%. En el caso de Madrid, casi un 60%. La política económica de los que han vivido atrincherados en las instituciones, amparados por poderes oligárquicos y poderes mediáticos que son propiedad de patronales inmobiliarias, han apostado por un modelo no solamente enormemente injusto y que ha generado muchísima violencia social, sino enormemente ineficaz en términos económicos. Alguien podría decir, pero claro, ustedes, al defender a los arrendatarios, al defender a las familias que tienen que pagar un alquiler para vivir, ustedes están pretendiendo perjudicar pues, a una familia o a un trabajador que a lo mejor por una herencia o por muchos años de trabajo tiene una vivienda en alquiler o 2 viviendas en alquiler o 3 viviendas en alquiler. Mentira, mentira. Los grandes propietarios en España son fondos buitre. Blackstone ya se ha convertido en el principal casero de España. ¿Y quién se beneficia de esos alquileres que cobra Blackstone? Blackstone, nadie más. Eso no genera empleo, eso no genera estructuras económicas que permitan el desarrollo del país, eso no genera consumo, eso solamente hace que muchos ciudadanos tengan que dedicar un porcentaje escandalosamente alto de sus recursos a pagar el alquiler en lugar de podérselo gastar en la panadería, en el bar o donde les dé la gana. La pregunta, ¿la regulación funciona? No sé si os habéis dado cuenta de que buena parte de esos medios de comunicación que tienen en su accionariado a patronales inmobiliarias dicen que los ejemplos europeos demuestran que no, y es falso. Tanto en Alemania, Francia, Italia, Dinamarca, Suecia, Austria, Holanda o Suiza hay mecanismos para regular el alquiler que se han mostrado enormemente efectivos, pero es que no hay que irse tan lejos. Barcelona. Desde el mes de septiembre, Barcelona cuenta con dispositivos para regular las zonas de mercado tensionado. ¿Y sabéis lo que ha ocurrido? Uno, han bajado los alquileres, los precios de los alquileres, y al mismo tiempo han aumentado los contratos de alquiler. Es bastante evidente que si el precio del alquiler baja, la gente va a firmar más contratos de alquiler. ¿Quién gana en esto? Prácticamente toda la sociedad. ¿Quién pierde? Pues hombre, pierden un poquito los grandes propietarios que cobran un poquito menos por su alquiler. Pero se supone que si hay que defender el interés general en el marco de una sociedad de mercado, tendrá mucho más sentido que aumente el número de contratos de alquiler y que la gente tenga una capacidad de consumo mayor pagando un alquiler razonable, acorde con lo que dice la Constitución española. La segunda característica, o el segundo elemento fundamental que decíamos, que representa la vivienda para entender la historia política de España, es que es el mejor indicador para entender cómo funciona la corrupción. Lo pude hacer en el Congreso de los Diputados y lo vuelvo a decir. Los papeles de Bárcenas son fundamentales para entender por qué sería tan importante regular el mercado del alquiler y hacer una política de vivienda acorde con la Constitución española. Leamos algunos nombres de los donantes a la Caja B del Partido Popular. Señores que daban dinero al Partido Popular para pagar sobresueldos, además de tu sueldo de diputado, además de tu sueldo de ministro, además de tu sueldo de presidente, el partido te va a dar todos los meses 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros más, básicamente para que no hagas nada que moleste a estos señores que te están llevando los maletines. ¿Quiénes llevaban los maletines? Luis del Rivero, Sacir Vallehermoso, Juan Miguel Villar Mir, OHL, un marqués, por cierto,
José Mayor Oreja, FCC, Manuel y Guillermo Contreras, del grupo AZBI, Alonso García Pozuelo, de la constructora Hispánica, Juan Manuel Fernández Rubio, Adesa Construcciones, Joaquín Molpeceres, constructoras Licuas y Coarsa, Antonio Vilela, Construcciones Rubao, José Luis Sánchez Domínguez, Grupo Sando, Antonio Pidal, Constructora Bruesa, José Antonio Romero Polo, Empresa Romero Polo, Ignacio Ugarteche, Urazca, Ramón Aillé, Constructora Copisa. Y así podríamos seguir, Hablar del mercado de la vivienda en España, hablar de aquellos que entienden la vivienda fundamentalmente como un bien de mercado, es hablar de la historia de la corrupción, de lo que ha servido para que se robara a manos llenas a los ciudadanos y que uno de los principales partidos de gobierno de este país haya acudido dopado, haciendo trampas a todos los procesos electorales, porque se financiaban ilegalmente por constructoras que lo que estaban haciendo era básicamente una inversión, dar dinero a quien después les va a favorecer con sus políticas haciendo pagar la factura a la ciudadanía. Y a propósito de la estructura de poder mediático, lo decíamos antes, esto que voy a decir seguramente no será un corte en ninguna televisión. Grupo Mediaset, entre sus principales accionistas tenemos a los fondos buitre BlackRock, que es el principal casero de España, Fidelity, IMSCO, Adelphi Capital, JP Morgan o Sun Group. En el grupo A3 Media, en su consejo de administración tenemos al Banco Sabadell, a JP Morgan y a diversos fondos de inversión. En el grupo Prisa tenemos a Amber Capital y a bancos como el HSBC, Santander o la Caixa. Este corte es muy difícil que lo sacan, porque incluso para decir es que están atacando la libertad de prensa. No, mire usted, lo que ataca precisamente la libertad de prensa es que pueda haber bancos, fondos de inversión y patronales inmobiliarias en la estructura de poder de determinados medios de comunicación. ¿O alguien piensa que va a poder hablar un presentador de televisión mal del dueño de la empresa que le paga el salario? Esto es lo que amenaza la democracia y la libertad de prensa en España y por eso seguramente este corte no sale en ningún telediario. Por último, ¿qué es lo que nos estamos jugando en la discusión que tenemos en el Gobierno y en lo que puede pasar en las próximas elecciones en Madrid? Nos estamos jugando una transición política en la que por fin en España se cumpla simplemente la Constitución española. Simplemente, el artículo 47. Y en esa batalla, Madrid es un enclave determinante, porque Madrid es el territorio que pretenden utilizar las oligarquías amparándose en una ultraderecha sin principios que ha asumido las claves políticas del trumpismo para resistir la modernización y los cambios que se tienen que producir en este país. Madrid fue el terreno predilecto de la corrupción. En Madrid se compraban diputados. Lo que hemos visto ahora mismo en Murcia lo vimos en Madrid cuando hubo una oportunidad de que no gobernara el Partido Popular. Tal era la institucionalización del poder de la mafia, del poder de los delincuentes, del poder de los corruptos, que se pudieron comprar a 2 diputados del Partido Socialista para que la mafia, para que esa estructura de poder en manos del Partido Popular siguiera gobernando en Madrid. Y por eso están tan preocupados de que haya una oportunidad de que no gobiernen, porque es de lo poquito que les queda. Ellos saben que electoralmente, si no se ilegalizan partidos en España, ellos tienen imposible volver al Consejo de Ministros y se quieren atrincherar en Madrid con sus constructores y con sus corruptos. Y dicen abiertamente que reivindican la libertad de desobedecer la ley y la libertad de incumplir la Constitución, la libertad de robar a manos llenas a los ciudadanos. Y la prueba es más que evidente. Cuando los tribunales obligan a la señora Ayuso y al Partido Popular a recuperar 3.000 viviendas sociales que la sentencia determinaba que habían sido mal vendidas a un fondo buitre, ¿qué es lo que dice la señora Ayuso y el Partido Popular? Que desobedecen la sentencia, que desobedecen la ley, que desobedecen la Constitución. Por eso les preocupa tanto que nosotros podamos estar en el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid, porque saben que si nosotros estamos, se van a levantar las alfombras. Y si se investiga todo, a lo mejor la señora Ayuso y muchos dirigentes del Partido Popular son imputados como lo fueron sus predecesores y terminan en la cárcel por robar a los ciudadanos y por desobedecer las leyes y la Constitución. Lo que se juega en las próximas elecciones es la posibilidad de avanzar de una manera más democrática y más sensata en una transición política en España en la que la Constitución se cumpla y en el que la vivienda
sea lo que dice la Constitución que es, porque la Constitución española dice que es un derecho. Y los que dicen que la vivienda es ante todo un bien de mercado, los que siguen defendiendo la libertad de robar, la libertad de incumplir las leyes, la libertad de incumplir la Constitución, la libertad de mentir y de robar a manos llenas, son en estos momentos la principal amenaza para el desarrollo democrático de nuestro país. Muchísimas gracias.